A continuación, iremos con el método de determinantes, el cual, en mi experiencia como docente, ha resultado como que más cómodo o más fácil para mis alumnos, que bueno, aparte tienen la chance de utilizar un formulario y bueno, a ver si esto no me condena en ciertos sitios, pero bueno, la idea es de que precisamente al recordar dónde tiene que ir cada elemento, se vuelve un método bastante práctico, bastante simple y siguiendo los respectivos pasos, esto va a ayudar precisamente a que se pueda obtener la respuesta correcta y obtenidas las respuestas correctas tanto de X como de Y, vamos a comprobar en el sistema de ecuaciones original para que puedas ver que independientemente del método estamos por el buen camino. El método de determinantes es seguir una serie de pasos, ya sea para obtener X o Y. En el caso de la obtención de X, nos tenemos que obtener el valor del coeficiente del resultado 1 y el valor del coeficiente del resultado 2. O sea, es decir, de la ecuación 1 el resultado, de la ecuación 2 el resultado. Posteriormente, el coeficiente de la y de la primera ecuación y el coeficiente de y de la segunda expresión. Y esto va a ser dividido entre el coeficiente de x de la primera ecuación y el coeficiente de x de la segunda ecuación con su respectivo cruce con los coeficientes de y de la primera ecuación y de y de la segunda ecuación. Entonces esto va a implicar una serie de productos cruzados que, bueno, normalmente puede que no quede entendido tal cual a la primera. Y entonces estos productos cruzados se van a resolver de esta manera. En primera instancia, el coeficiente del resultado de la primera ecuación se va a multiplicar por el coeficiente de y de la segunda ecuación menos, y esto siempre es de ley, o sea, siempre ese signo de menos va a estar ahí presente en estas operaciones y eso se va a restar con lo que se obtenga de la multiplicación del coeficiente del resultado de la segunda ecuación por el coeficiente de y de la primera ecuación. Lo que se obtenga se va a dividir entre la otra serie de productos cruzados, que en este caso va a ser el coeficiente de x de la primera expresión por el coeficiente de y de la segunda ecuación menos, y esto también es de ley, lo que salga de la multiplicación del coeficiente de x de la segunda ecuación por el coeficiente de y de la primera expresión. Eso es la fórmula con respecto a x. Con respecto a y es prácticamente similar, solamente que va a cambiar el orden de los números de arriba. Es decir, en este caso primero vamos a utilizar el coeficiente de x de la primera ecuación, el coeficiente de x de la segunda ecuación y los coeficientes de los resultados de la primera y segunda ecuación. Y la parte de abajo que x tiene va a ser la misma parte de abajo de y. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo más que presente porque eso nos va a facilitar mucho la resolución con este sistema o con este método de resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Entonces, bueno, al igual que con X, esto también se trata de una serie de productos cruzados. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para que se puedan hacer las respectivas operaciones. Y esas respectivas operaciones va a ser el coeficiente de x de la primera ecuación multiplicado por el coeficiente del resultado de la segunda ecuación menos, y esto es de ley, el coeficiente de x de la segunda ecuación por el coeficiente del resultado de la primera ecuación. Y esto se va a dividir entre el coeficiente de x de la primera expresión por el coeficiente de y de la segunda ecuación menos
el coeficiente de x de la segunda ecuación por el coeficiente de x de la primera ecuación. Entonces, bueno, esta es como la forma base, la guía para poder hacer precisamente los sistemas de ecuaciones con esta modalidad. Y esta fórmula nos va a permitir resolver nuestro ejemplo, el cual ya hemos utilizado bastante y que vamos a seguir utilizando para que tú te des cuenta que independientemente del método, vas a llegar al mismo resultado. Entonces, bueno, aquí hay que ir desglosando cada cuestión porque eso nos va a permitir precisamente la resolución de estos problemas. Entonces, para poder ir resolviendo por determinantes, hay que ubicar que 2 en este caso va a ser el coeficiente de x de la primera ecuación y 8 va a ser el coeficiente de x de la segunda expresión, más 5 va a ser el coeficiente de y de la primera expresión y menos 3 va a ser el coeficiente de y de la segunda expresión. Menos 24 va a ser el coeficiente del resultado de la primera ecuación y 19 va a ser el coeficiente de la segunda ecuación en cuanto al resultado. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ir sustituyendo y en el primer caso vamos a encontrar x. Entonces, hay que tener en cuenta eso para poder hacer este problema. Entendido esto, entonces, bueno, si vamos a encontrar el valor de x, el coeficiente del primer resultado es menos 24 y el coeficiente del segundo resultado es 19. El coeficiente de y de la primera ecuación va a ser 5 y el coeficiente de y de la segunda ecuación va a ser menos 3. Y esto se va a dividir entre el coeficiente de x de la primera ecuación, que es 2, el coeficiente de y de la primera ecuación, que es 5, y posteriormente el coeficiente de x de la segunda ecuación, que es 8, y menos 3, que es el coeficiente de y de la segunda ecuación. Obtenido esto, y entendiendo que esto va a ser sujeto a productos cruzados, entonces vamos a hacer la operación. Y en este caso, vamos a tener menos 24 por menos 3 menos lo que salga de 19 por 5 entre 2 por menos 3 menos 8 por 5. Aquí sí hay que respetar los signos para que efectivamente nos dé los resultados. Menos 24 por menos 3 menos por menos da más, va a dar 72. Y posteriormente 19 por 5 nos va a dar menos 95. Esto se va a dividir entre 2 por menos 3, que va a ser menos 6, y 8 por 5 va a ser 40. Entonces, dado esta circunstancia, ya lo único que tenemos que hacer es ir reduciendo. Entonces se va a utilizar la siguiente pizarra y hay que tener en cuenta que 72 menos 95 les va a dar menos 23. Y que en la parte de abajo, menos 6, menos por más, menos, va a dar menos 40. Menos 6 menos 40 va a dar como resultado menos 46. Entonces, de esta manera, menos entre menos se vuelve más y queda como resultado 23/46. Ambos términos son divisibles entre un medio y esto se puede delimitar como 0.5. Entonces el resultado de x efectivamente va a ser todo esto. 23/46, un medio o 0.5.
Una vez que ya se obtiene ese valor de X, podemos obtener el valor de Y. Si bien no hay un orden, o sea, ustedes pueden hacer primero la Y y luego la X. Aquí, bueno, me seguí por la X, pero bueno, entonces ahora vamos a hacer el resultado de Y. Y entonces el resultado de Y nos contempla, de acuerdo a la fórmula aquí planteada, y que pues es la base de esta resolución, de que primero tenemos que poner los coeficientes de X de la primera y segunda expresión y luego los coeficientes de los resultados. Entonces, esto va a quedar de la siguiente forma. X, pues bueno, teniendo entendido la ecuación original, va a ser 2 y 8, que son los que van a fungir como X1 y X2. Y menos 24 y 19 van a ser los coeficientes de los resultados. Entonces, eso lo quise rescatar para que ustedes no se me pierdan y entiendan por qué se están colocando estos números en particular. Y entonces, aquí teniendo en cuenta que efectivamente la parte de abajo de Y es lo mismo que la parte de abajo de X en cuanto a la resolución de determinantes, entonces, bueno, vamos a copiar precisamente los coeficientes que se habían planteado. En este caso 2 y 8 y 5 y menos 3. Entonces, bueno, esto es lo que va quedando en nuestra expresión. Y de esa manera, pues ya podemos ir resolviendo este problema. Donde tenemos en primera instancia 2 por 19 menos 8 por menos 24. Hay que respetar bien los signos porque si no, no nos va a dar el resultado. Y la parte de abajo, bueno, va a quedar 2 por menos 3 menos 8 por 5. Realizado esto, 2 por 19 queda 38. Y del otro lado vamos a tener que 8 multiplicado por menos 24 va a dar menos 192. Y en la parte de abajo, 2 por menos 3 va a dar menos 6 y 8 por 5 va a dar 40. Teniendo esto ya resuelto, o bueno, ya por lo menos llevado hasta esta instancia, no hay que perder de vista que aquí tenemos dos signos negativos que al multiplicarse va a dar positivo. Y esto lo vamos a hacer en la siguiente pizarra, donde 38 más 192 nos va a dar la cantidad de 230. Mientras que en la parte de abajo ya se había resuelto con X. En este caso había dado precisamente menos 46. Y esto es solamente un reivindicativo de que menos 6 menos 40, porque menos por más da menos, va a ser igual a menos 46. Entonces aquí, precisamente haciendo la operación, menos 6 menos 40 va a quedar menos 46. Al tener estas cantidades de 230 entre menos 46, no podemos perder de vista que arriba tenemos un signo positivo y abajo un signo negativo. Y 230 entre menos 46 va a dar menos 5. Por lo tanto, el resultado va a ser Y igual a menos 5. Y como ya tenemos los valores de Y tenemos el valor de X, entonces vamos a hacer la clásica comprobación. Y para eso vamos a volver a citar el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas original, que va a ser el cual vamos a sustituir con sus respectivos resultados para que ustedes corroboren que efectivamente los resultados aquí obtenidos son los correctos. Volvemos a poner el sistema de ecuaciones original. En este caso va a ser 2x más 5y igual a menos 24 y 8x menos 3y igual a 19. Sabiendo que x es igual
a 1/2 o 0.5 y y es igual a -5, vamos a sustituir donde corresponde. Entonces, en este caso, 2 por 1/2, le vamos a sumar 5 por -5, y entonces 2 enteros por 1/2 les va a dar 2/2, más por menos les va a dar menos, -25, 2 entre 2 pues les va a dar 1, -25, y entonces aquí tenemos -24. Vamos por buen camino. Siguiendo en esa tónica, 8 por 1/2, -3 por -5, y entonces menos por menos da más, y aquí entonces 8 por 1/2 sabemos que va a dar 8/2, y ya como me estaba adelantando, menos por menos da más 15, 8 entre 2 les va a dar 4, y 4 más 15 les va a dar 19. Entonces, de esta manera podemos corroborar otra vez más que efectivamente nuestros resultados son correctos.